Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. En este momento elevo mi oración a ti para que todos y cada uno de los que vean y escuchen esta palabra pueda Dios aclararnos el entendimiento a todos en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra levante la fe de tu pueblo, Padre eterno. En la Escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice la palabra: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Espero, creo y declaro que Dios nos va a aclarar el entendimiento respecto a la fe. Y vamos a predicar bajo el tema certeza y convicción. Creo que en este momento alrededor del mundo hay muchas personas que piensan que fe es que Dios está dispuesto a satisfacer los caprichos de todo aquello que le pidamos. Vamos a ver a través de este tiempo en la Escritura realmente lo que es la fe. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15 dice: y esta confianza tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de parte de Él. Fe no es que Dios, yo me voy a empecinar y a declarar y a repetir que tengo fe. Mi fe tiene que ir ligada a la voluntad de Dios. Ligada a la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas hay en el mundo, tal vez resentidos con Dios, porque oraron tal vez por un familiar y oraron con fe, pidieron con amor, ¿verdad? Pero tal vez esas personas, familias, estaban enfermas y murieron, o murieron en un accidente. Y dicen, pero ¿por qué Dios? ¿Verdad? Amados, es importante, yo quiero aclararte, apoyado en la Escritura, realmente lo que es la fe. Aquí dice la palabra que es la certeza. Y tengo unos ejemplos bíblicos que hablan de lo que es la certeza. Dice la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El apóstol Santiago describe bien la fe. La fe no solo es para pedir, la fe debe de ser para hacer. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Yo creo que este momento que la humanidad estamos atravesando esta situación tan compleja y difícil, pensamos nosotros que este es el momento indicado, el gran momento en que la iglesia tiene que levantarse creyendo con fe esa bendita palabra. Cuando digo que es el momento preciso, es que hay momentos en que la fe se debilita, pero este es el momento. La fe no se necesita cuando hay bonanza, cuando hay alegría. La fe se necesita cuando hay dificultad.
cuando hay dificultad. Pero dice Santiago, ¿quieres saber tú, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces es importante ver cuando habla de certeza el Señor. Tengo unos ejemplos en la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 3, versos 10 y 12, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando dice que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, este es el momento en que la iglesia debe de levantarse, debemos de levantarnos, profesando esa fe, pero no una fe caprichosa, sino que una fe ligada con la voluntad de Dios. Cuando hablamos de fe, hablamos de esperanza. Cuando hablamos de certeza, hablamos de seguridad. Hablamos de seguridad. La certeza aleja toda duda, toda inseguridad. La certeza da confianza, ¿verdad? Y aquí dice la palabra, este es el tiempo que la iglesia debe de dar a conocer a los principados, potestades en los lugares celestiales. Dice aquí el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La certeza nos da confianza, nos da la seguridad que dice la Biblia, clama y Él te va a responder. Siempre Dios está atento a la oración de su pueblo. Pero yo quiero ponerte unos ejemplos bíblicos realmente de hombres de fe. En la Escritura yo encuentro un pasaje en Daniel, capítulo 3, versos 17 y 18. Y póngale mucha atención, amado hermano, amado amigo, a esta palabra. He aquí nuestro Dios, dice, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo creo que esa es una certeza. Cuando Daniel, el rey, había erigido una estatua y había dado la ordenanza que todo mundo tenía que adorar a esa estatua. Daniel, un hombre con certeza y convicción. Con certeza y convicción. Al Dios al cual servimos, Él puede librarnos. Pero ¿dónde encuentro yo esa fe de ese hombre? Esa fe de ese hombre dice, pase lo que pase, yo no voy a perder mi fe en Dios. Cuando dice aquí, Él puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjate bien, está declarando, nos librará. Pero en el verso 18 dice, y si no, ¿qué es eso? Aceptar la soberanía de Dios. Tal vez has orado por un familiar y siempre falleció. Siempre falleció. Lo importante no es si falleció o se sanó. Lo importante es que si falleció en el Señor, está en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Daniel? Pero si Él no me puede librar, si Él no quiere, eso es lo que dice, y si no, no es que no puede, y si no, ¿verdad? Él seguirá siendo mi Dios. Ya sea que yo le pida un milagro y lo reciba o no lo reciba,
seguirá siendo mi Dios. Esa es certeza. Certeza, dice, Él nos puede librar. En este momento de tribulación necesitamos certeza y convicción. Yo te pido, amado hermano y amigo que me estás viendo, que me estás escuchando, declare esa palabra, certeza y convicción. Certeza y convicción. ¿Qué encuentro yo en el libro de Job? En el libro de Job, capítulo 13, verso 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, no vamos a orar nosotros con una fe caprichosa. No vamos a orar con una fe caprichosa. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Suceda lo que suceda, tú seguirás siendo mi Dios. Tú seguirás siendo mi Dios. Entonces dice Job, aunque él me matare. La fe no es exactamente para conservar la vida. No, los héroes de la fe que habla en el libro de Hebreos, todos ellos murieron. Ha habido mucha gente de fe. El apóstol Pedro, un hombre de fe que dice la Biblia que con sus sombras sanaban los enfermos. El apóstol Pablo dice que con los pañuelos, cuando se secaba el sudor Pablo, se sanaban los enfermos. Eliseo, hombre de fe, murió, pero el único que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre se llama Jesucristo de Nazaret. Y a mí me encanta aquella porción, aquel pasaje de la palabra, cuando el Señor está a punto de ir a la cruz del Calvario. Él dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Quién mejor que Jesús para hablar de fe? Pero él sabía que había un propósito, que las Escrituras se cumplieran. Había un propósito. Certeza es tener la seguridad que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Certeza es tener la seguridad que Dios escucha el clamor de su pueblo. Cuando dice aquí la palabra, en Romanos capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree. Muchos creen con la mente. ¿Por qué? Porque la mente está dirigida por lo que ve. Dice la Biblia que nosotros andamos por fe y no por vista. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él creyere, dice la palabra, no será avergonzado. Fe es estar firmes, que pase lo que pase, nuestra fe en Dios estará firme. Cuando dice convicción, es estar plenamente convencido de que Dios es todopoderoso. Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 1, versos 5 y 7 al 7. Dice en el verso 6, en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pueblo de Dios, Dios te guarda. Dios te guarda. Sois guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación. Lo más importante de esto es la salvación de las almas. Aquí dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero mire lo que dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto será
por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Dice aquí, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay más personas que el pánico les está causando situaciones terribles en su salud. El pánico trae inseguridad. El pánico trae inseguridad. Pero aquí dice la palabra, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice la Biblia que la aflicción o la tristeza que produce Dios es para arrepentimiento, pero la tristeza que produce el mundo es para muerte. Pueblo de Dios, mantente firme. Dios está con nosotros. Sois guardados por medio de la fe en Él. Fe es que pase lo que pase, seguirá siendo nuestro Dios. Este es momento de prueba. Este es momento en que el Señor quiere probar la fe de su pueblo. Aquí dice la palabra en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe es probada. La fe es como el oro. El oro hay que probarlo. La fe también tiene que ser probada. ¿Cómo probarla? Mantente firme. Mantente firme. Nada sucede sin que el Señor lo mande. Ahí dicen Lamentaciones. ¿Quién dirá que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37 y habla hasta el 40. Así que escudriñemos nuestros caminos. Apartémonos del mal, dice, y busquemos a Jehová. Cuando dice la Escritura, fíjate bien, certeza y convicción. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? De convicción. Tú tienes que estar plenamente convencido que Dios te guarda. Hay una escritura aquí en el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37. Añadió David estas palabras: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Cuál era la convicción de este hombre? David nunca, si usted mira la escritura, estudie la escritura, nunca David vio a Goliat como un gigante, lo vio como un enemigo, lo vio como un enemigo, nunca lo vio como un gigante. Hay muchas personas viendo este virus como un gigante. El pánico se ha agigantado en la humanidad. Delante de Dios no hay gigante que se pueda poner. Y cuando David habla, fíjate bien que David, antes de enfrentarse a él, le dijo: yo te voy a cortar la cabeza. Yo te voy a cortar la cabeza. Y fíjese bien que estamos hablando convicción. David no tenía una espada. David lo que tenía eran 5 piedras en una bolsa. Y le dijo: te voy a cortar la cabeza. ¿Qué tenía él? Convicción de que el enemigo iba a ser derrotado. Debes de tener la convicción que Dios es amoroso y es misericordioso. David nunca miró a Goliat como un gigante. Lo miró como un enemigo que había que derrotar. Hay mucha gente en este momento en el mundo, que está agobiada por ese gigante del pánico. Y me puedes decir: pastor, pero ahí está la evidencia, eso es real. Claro, es real. Esa peste
Ese virus es real. Pero yo encuentro en la escritura, pasajes que me dan a mí la convicción de que Dios, en el momento que Dios quiera detener este virus, lo va a hacer. Yo pienso que Dios le está enseñando a la humanidad a ser más sensibles a la voz de Dios. En la escritura encuentro yo lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 1, versos 6 y 7, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Amado pueblo de Dios, la escritura dice en el libro de Efesios, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hay muchas personas dentro del pueblo de Dios, con talentos extraordinarios, con potenciales extraordinarios, pero no los quieren poner para servir a Dios. Yo te digo, hermano, aviva el fuego del don de Dios. Ese es lo que le dijo el apóstol Pablo. Yo te digo, aviva tu fe, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tú tienes un don, pero ese don Dios te lo ha dado para que sirvas al Señor también. Y dice la palabra en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo en este momento, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de cobardía, todo espíritu que te ha traído pánico, reprendo en el nombre de Jesús. Porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino espíritu, dice, de poder. Usa el poder de Dios. Aquí dice espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué habla? Amado, no dejes que el pánico te agobie y el pánico quebrante tu salud. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios ha dado poder a la iglesia. Es tiempo de levantarnos con fe y con poder y autoridad. Dice que Dios ha dado eso a la iglesia para que le dé a conocer a los principados, a las potestades. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ese dominio propio, autocontrol. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de amor y de poder y de dominio propio. En el inciso C dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando hablamos de fe, amado, yo quiero que hagas memoria. ¿Cuántas veces en tus iglesias donde te has congregado te han pedido que sirvas o que aportes o que des y tú te has negado? La Biblia dice, si tienes fe, muéstrame tus obras.
Y puede haber mucha mala interpretación porque muchos piensan y dicen, no, pero es que la salvación es por fe, sí es por fe. Pero dice la Biblia que nosotros somos salvos para hacer buenas obras. La iglesia tiene que levantarse haciendo buenas obras. La iglesia tiene que levantarse sabiendo que el Evangelio se transmite por medio de la fe. Cuando dice aquí la palabra en el libro de Job, capítulo 36, verso 26, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Dios es grande y Dios es poderoso. Y está contigo en este momento como lo estuvo ayer, como lo está ahora y como lo va a estar mañana. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo sigue siendo el mismo. Jesucristo es el que resucitó a Lázaro. ¿Para qué lo resucitó? Para mostrar su poder y que él podía levantar de entre los muertos. El hombre llamado amigo de Dios, el padre Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué le llaman al padre de la fe Abraham? Abraham, un hombre de 75 años, Dios le dio una promesa que le iba a dar un hijo. Pasaron 24 años y algo, y todavía no había recibido esa promesa, pero se mantuvo firme, creyendo a Dios. Y mire la fe de este hombre. No dudó en ningún momento. Dice la Biblia que creyó esperanza contra esperanza. Su mujer era estéril, una mujer envejecida, estéril toda la vida, pero él nunca perdió la fe. Lo que Dios promete, lo cumple. Y cuando Dios le da este hijo a Abraham a los casi 100 años, y dice la Biblia que su cuerpo estaba ya como muerto. Pero mire la fe de este hombre. Cuando ya su hijo Isaac está adolescente, el Señor, dice la Biblia, que probó a Abraham. ¿De qué le estaba probando? Probando su fe. Le dijo, me vas a dar a tu hijo, al único, al que tú amas, al que tú quieres, me lo vas a dar. Me lo vas a dar en sacrificio. En ningún momento encuentro yo en la Escritura que Abraham lo pensó, que Abraham lo dudó, sino que al siguiente día, dice, tomó camino con sus criados, con sus servidores y con Isaac tomado de la mano. Y mire qué precioso. Llegó un momento donde Abraham sabía que debería de estar él solo y su hijo delante de la presencia de Dios. Y les dijo a sus servidores, ustedes espérenme aquí, iremos y volveremos. Ya desde allí ese hombre está demostrando su convicción, su convicción. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire qué importante es la fe. La fe de un hombre puede cambiar la historia de la humanidad. Este hombre se fue delante de Dios y Dios permitió hasta el último momento, cuando ya Abraham iba a sacrificar a su hijo. Dice que levantó su mano con su cuchillo para sacrificar a su hijo. Y oyó una voz que le dijo, detén tu mano, ya sé que temes a Dios, ya sé que temes a Dios. Y le dio una palabra y le dijo, por cuanto no me ha rehusado a tu hijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dice la Biblia, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este tiempo de esta pandemia es para que el mundo se arrepienta y vuelva
sus ojos a Dios. Vuelva su corazón a Dios. En aquellos tiempos era Faraón el que tenía atado al pueblo. Ahora los faraones son la droga, el alcoholismo y cuántas otras cosas no quieren dejar ir al pueblo. También en aquel tiempo Dios usó plagas. Este virus será para que Faraón liberte, deje ir en libertad a aquel pueblo que está atado. Hay muchas personas atadas por las drogas, por el alcoholismo. Hay muchas personas atadas por la maldad. Dios va a liberar, Dios va a liberar en este momento de aflicción. Cuando dice la Biblia, clama y yo te voy a responder, es tiempo de clamar. Amado amigo que me escuchas y me miras, la Biblia dice, fíjate bien, escucha bien, pon atención, enfatizo en esto, recalco. Dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores, pero si un pecador se arrepiente, a ese sí lo oye. Es tiempo, amado amigo, que te arrepientas, que te vuelvas a Dios. En un sencillo acto de declarar con tu boca y creer con tu corazón, serás salvo. En este momento, yo quiero darte una palabra en el libro de Mateo, que puedo creer que este es el corazón de este mensaje. Mateo capítulo 8, versos 24 al 27. He aquí, dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Habla del Señor Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que los vientos le obedecen? Qué importante es esto. Qué importante es esto. Si usted ha estudiado la Escritura, fíjese bien, cuando vino el diluvio debido a que la maldad había subido a la presencia de Dios, que dice la Biblia que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y dijo, lo voy a raer de la tierra. Mire qué importante, pero encontró un hombre justo, Noé. Y Noé les predicó y les habló de arrepentimiento. Y les habló de arrepentimiento. Aquí, mire qué precioso es esto. Cuando Noé les habló, les dijo que se arrepintieran. Mucho tiempo estuvo. Pero ¿quiénes fueron los que obedecieron? Los animalitos. Aquí esta porción de la Escritura nos dice, los vientos le obedecieron. Cuando el Señor le dio a Jonás la orden que fuera a Nínive, Jonás no obedeció, no obedeció. Dice que huyó de la presencia de Dios. Tal vez Dios te ha estado llamando y tú no has obedecido. Y tú no has obedecido. Pero mire qué importante, dice la Biblia, que cuando el Señor vio que Jonás se había ido en sentido contrario, yo te digo, amado amigo, amado hermano, no te vayas en sentido contrario. Busca la voluntad de Dios. Dice que Dios ordenó al mar y vino una tempestad. Y cuando
cuando lo sacaron del barco, lo tiraron del barco a Jonás, dice que dio la orden a un pez. Esto posiblemente a ti, amado amigo, creas que es una historia infantil, pero es real. Le dio orden al pez para que el pez se lo tragara. Estuvo 3 días. Estuvo 3 días. Al tercer día se arrepintió y clamó a Dios. Y dice la Biblia que Dios ordenó al pez y el pez lo tiró hacia afuera. Qué importante es esto. La naturaleza obedece a Dios. El hombre es rebelde a Dios. El hombre es rebelde a Dios. Los vientos le obedecen, se quedaron maravillados. En el momento que Dios lo decida, puede detener este virus inmediatamente. Pero eso va a suceder cuando muchos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay un pasaje en la Escritura que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay muchas personas en este mismo momento, no solo muriendo por ese virus, sino por las drogas, por el alcoholismo, por la maldad. Y lo más triste es que mueren sin Cristo. Lo más triste es que mueren sin Cristo. Amado amigo, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios en los cielos, que te está dando la oportunidad de volverte al Señor. Esto no es una religión. Esto no es una religión. Es un plan divino de salvación, porque dice la Biblia que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado hermano, que tal vez en un momento has perdido tu fe, levántate en fe y dile a Dios con convicción, pase lo que pase, siempre serás mi Dios. Convicción y certeza. El apóstol Pablo dice, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Dice la Biblia que Jesucristo se fue a preparar morada. A preparar morada. Después de esta vida está la vida eterna. Está la vida eterna. Dios es galardón, dice, de todos los que le buscan. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Iglesia, pueblo del Señor, aferrémonos no a una fe caprichosa, sino que a una fe, como dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Que Dios guarde a su pueblo y que este tiempo sea un tiempo de reflexión para toda la humanidad. Hay demasiada maldad y es importante que toda la humanidad reflexionemos, volvamos y busquemos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra despierte una fe, una certeza y una convicción. Cuando aquel leproso le dijo al Señor, ¿tú quieres limpiarme? Y el Señor le dijo, yo quiero. Dios quiere la salvación de toda la humanidad. Y en el momento que se cumple el propósito de Dios,
Dios va a dar la orden. Así como Dios dio la orden para que se detuviera la tempestad, Él va a dar la orden en el momento preciso. Pero esto se va a detener en el nombre de Jesús. Amén y amén.